Buenas, buenas tardes a quienes se conectan por las diferentes redes. Les doy la bienvenida a esta tarde de aprendizaje. El día de hoy estamos conectados para conversar sobre algo que a mí me apasiona, que es el, una, una discusión que ha habido históricamente. ¿La educación es un arte o es una ciencia? Y me parece que la educación es inútil porque la verdad es que tanto es un arte como es una ciencia. Y veremos de dónde viene esta afirmación mía. Lo primero es que nosotros pensamos que cuando realizamos una actividad de arte, tiene una finalidad, digamos, estética, si se puede decir así. O sea, estamos hablando de realizar cosas bellas o valiéndose de diferentes elementos. O sea, son actividades que engloban un, una predilección que muchas veces es cultural. Es un nombre bien ambiguo ese del arte, porque tiene que ver con una profesión, tiene que ver con habilidades, tiene que ver con destrezas, tiene que ver con maestría, tiene que ver con ingenio, tiene que ver con incluso hasta con conceptos que, que tienen una expresión. Por ejemplo, cuando una persona logra expresar sus ideas, logra expresar sus emociones, por ejemplo, en el caso de los artistas dramáticos, por ejemplo, los actores, la gente que, por ejemplo, utiliza la plástica para expresar su visión de tanto del mundo interno como del mundo externo, todo eso se considera un arte. Entonces, cuando nos referimos al arte de la educación, nos referimos a que el educador, en cierta manera, a, toma al estudiante como si fuera una especie de lienzo donde se plasma y a veces no es que él va y plasma en el lienzo, sino que es el propio lienzo que empieza a tomar forma con base en lo que el estudiante empieza a observar de, la, de lo aprendido. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros pensamos que sí, que la educación es un arte. Desde el punto de vista de lo que es una ciencia muchas veces es un nombre como genérico, ¿verdad? Se habla de ciencias naturales, se habla de la física, se habla de la tecnología, varias cosas que tienen que ver con el saber humano se les califica como ciencia. Y la ciencia tiene un objetivo. Muchas veces se dice que la ciencia, la diferencia que tiene con el arte es que sus objetivos son verificables y que además se estudian los principios que los rigen, las causas de los fenómenos, las formulaciones, se presentan hipótesis, se tiene lo que se llama el método científico y forma parte del objeto del estudio y de la sistematización del conocimiento. Por lo tanto, allí también tiene cabida la educación como ciencia. O sea, tenemos que hay el arte de la educación, hay la ciencia de la educación. De hecho, se habla de ciencias pedagógicas y dentro de la ciencia pedagógica hay varios elementos. Por ejemplo, se habla de la psicología, la sociología y incluso hasta de la biología como una ciencia que se estudia para, para que la gente pueda aprenderla. O sea, se utiliza la pedagogía de la ciencia. Se habla de la pedagogía de la ciencia y también se habla de la pedagogía como ciencia. O sea, están las dos cosas. Se enseña pedagogía, se enseña utilizando pedagogía o andragogía, que es para enseñanza de adultos, pero también se educa en la ciencia de la educación. Por otro lado, también se hace pedagogía
de las artes, vemos estudios de gente que aprende a tocar instrumentos, que aprende a expresarse a través de la plástica, y hay quien educa en las artes. Entonces, fíjense qué interesante es este tema, porque entonces empezamos a pensar que no existe por qué tener un conflicto en si la educación es arte o es ciencia, son las dos cosas. Pero fíjense, por ejemplo, yo conozco, por ejemplo, voy a hablar del caso de mi hijo Alexander. Mi hijo Alexander, cuando estaba muy chico, empezó a dibujar y empezó a observar las figuras de televisión que se llaman manga, que son principalmente provenientes de Japón, y empezó a dibujarlos a mano alzada. También mi hija Aliet hacía lo mismo, veía las comiquitas de Disney, de Walt Disney en la televisión, y a mano alzada las dibujaba, y a veces nos asombraba porque las dibujaba con una precisión extraordinaria. Ambos han caminado el camino de las artes, también mi hermano Armando. Entonces, fíjense, en el caso de Alexander, lo hizo siempre a motus propios, sin ninguna guía. Hizo eso de aprender las mangas. Después, en algún momento, cuando todavía estaba niño, mi esposa y yo, y mi esposa Iris y yo, le buscamos una persona, una maestra de arte, y empezó a tomar clases de dibujo en casa. Yo siento que lo que él hacía antes de que apareciera la maestra era mejor que lo que hizo después con la maestra. Y ahora lo que ha pasado es que con los años él sigue dibujando, sigue aprendiendo de forma autodidacta y ejerce el arte. Así pasa también con la educación. Hay personas que desde muy temprana edad son capaces de educar a otros a que hagan eh, uso de las habilidades, de una manualidad, de algún tipo de expresión, y puede educar a otros en la matemática, en el lenguaje, en enseñarles idiomas, sin ningún tipo de preparación pedagógica, sin haber nunca ido a una escuela y sin tener esa preparación pedagógica, son unos maestros extraordinarios. Entonces, quiere decir que es un arte que se puede también desarrollar a título personal sin tener que tener formación. Ahora, desde el punto de vista científico, ahí no sucede eso. Desde el punto de vista científico, necesitas un poco más de guía. Entonces, yo no estoy diciendo que no se puede desarrollar la ciencia de forma autodidacta. También lo tenemos en casos de muchas personas a través de la historia que han sido autodidactas en la ciencia. Pero sin lugar a dudas que para aprender las ciencias pedagógicas hay que estudiar de una manera más formal. Digamos que es más llamado a eso. Si tú quieres formarte como psicólogo, si quieres formarte en sociología, si quieres formarte en alguna de las ciencias pedagógicas, necesitas acercarte un poco más a la academia. No te estoy diciendo que no se puede de forma autónoma, también se puede, pero creo que se logran mejores resultados cuando te acercas a la academia. Entonces, lo que vamos a hacer es interpretar esa condición del educador que ejerce el arte y la ciencia, y que además descubre que en la sala de aprendizaje es mejor que convivan las dos cosas, que conviva la ciencia del arte y el arte de la ciencia, ¿sí? Y que se eduque a una persona con la vena artística, por más que tenga predominancia científica, y que se eduque a una persona con la vena científica, así tenga predominancia artística. Cuando las dos cosas, las dos vías tienden a converger, el torrente de conocimientos se amplía, la gente se hace mucho más capaz de desarrollarse. Ahora, ¿qué es lo que nosotros pensamos
que debe hacer una persona que confía en el arte y la ciencia? Primero, yo siento, y es mi opinión particular, que debe satisfacer las necesidades psicológicas del estudiante. O sea, no estoy hablando de que todo el mundo tiene que estudiar psicología, pero lo que sí creo que tiene que pasar es que tiene que estudiar algunos elementos de psicología para ser educador. Cuando una persona realiza la labor educativa, los conocimientos básicos de las necesidades psicológicas del estudiante hacen falta a la hora de realizar esa labor. El no conocer los principios básicos de psicología nos hace cometer algunos errores graves que pueden afectar la psique del estudiante, que pueden afectar su emocionalidad, que pueden afectar sus relaciones con sus, digamos, con su entorno. Incluso podemos llevar, por falta de conocimiento, podemos causar un daño en la relación del estudiante con su familia. Ahora, también pasa lo contrario. Cuando en la familia los padres desconocen algunos elementos de la psicología básica, empiezan a cometer errores. Mira, ahorita lo estoy viviendo de forma espectacular. Mi hijo Andrés y mi hija Cristina tuvieron una bebé esta semana, Sofía, preciosa niña, y ahora que ya tienen la niña, que se han estado preparando durante todo el tiempo del embarazo, las declaraciones de ambos es que ahora es que están viviendo la situación de tener una bebé en las manos que no la comprende. Y eso nos pasa a todos los padres. Yo siempre hago uso de un cuento que me contó alguien hace muchos años que dice que yo digo que yo tengo 4 hijos y que antes tenía varias teorías para ser padre. Antes tenía por lo menos 4 teorías para ser padre. Ahora tengo los 4 hijos y no tengo ninguna teoría. Porque la verdad es que las teorías para ser padre se me fueron todas al traste. Cuando tengo 4 hijos, cada uno independiente, diferente, de forma fundamental. O sea, estamos hablando de que tengo a Adrián Antonio, a Liel Lucía, Andrés Miguel y Alexander Daniel, que son 4 maravillosos hijos, pero que no parecen ni prójimos. Si no fuera que algunos de ellos se parecen el uno al otro, yo pensaba que ni siquiera eran hijos míos. Pero la verdad es que se parecen tanto que a mí me asusta. Y el único que no se parece a mí, que es Andrés Miguel, se parece a su mamá. Por cierto, que Sofía se parece a su abuela Iris y te parece también a su papá Andrés Miguel. Pero entonces, al no conocer los elementos de psicología, y fíjate, a mí que digamos, me he preciado de investigar temas de psicología educativa, que he buscado comprender la psicología de la educación, me doy cuenta de que soy ignorante cuando se presentan situaciones en mi sala de aprendizaje que no logro comprender. Entonces, dentro de lo que es la formación en el arte de educar, parte de la educación tiene que ser en el arte de estudiar la psique humana y además comprender los elementos de neurociencia y por lo tanto de ciencia que tiene la educación para basar nuestra actividad como facilitadores y como educadores. El otro elemento es comprender que la educación actual necesita tener elementos significativos que aprender. O sea, que los estudiantes reciban aprendizaje que tengan algún tipo de significación en sus vidas. Porque muchas de las cosas que los estudiantes están aprendiendo en clase no les van a servir absolutamente para nada. Y eso es lamentable. Claro, tú me puedes decir, está bien, no les va a servir, pero el sistema de procesamiento, el pensamiento, la aproximación mental que tienen que tener para estudiar ese elemento les va a dar herramientas para estudiar el proceso del futuro. Está bien, te lo compro. Pero también yo creo que tendríamos que enfocar
el aprendizaje significativo pensando en esas cosas que nosotros todavía no hemos inventado. Esos procesos que todavía no existen. Fíjense, nada más piensen en lo siguiente. Por favor, hagan este ejercicio mental. Recuerden el teléfono de su casa hace 20 años. ¿Y a qué se les parece el teléfono de su casa hace 20 años en similaridad con lo que tienen ahora en la mano? No parece ni siquiera la misma herramienta. A mí que me tocó, yo tengo 69 años y me tocó ir a la universidad a temprana edad y usar un computador de la IBM que era una magnificencia y que ahora comparado con el teléfono celular que uso es una ridiculez. Claro, yo sí aprendí Fortran 2, Fortran 4, RPG, Assembler, Pascal, todos los idiomas que a ustedes se les ocurran, muchos de los cuales no me sirven para nada. Y sí es cierto que haber estudiado eso me dio un elemento conceptual que me permite aproximarme al nuevo conocimiento de una forma distinta. Y que probablemente ninguno de los profesores podía prepararme para lo que iba a vivir ahora a los 69 años, desde el punto de vista tecnológico. Pero yo creo que debemos buscar que nuestros estudiantes estudien cosas que les interese, que atraiga su atención. Entonces, enfocarnos en ese contenido significativo y lograr además que el estudiante reciba retroalimentación de parte de los docentes, de parte de sus compañeros de clase. Educar a los niños a otorgar retroalimentación es una herramienta de aprendizaje del futuro. Piensen, ahí está Lupita que está conectada desde Baja California, y está Luis Resplandor que está conectado desde Ciudad de México, está Teresa conectada desde Alberta, Canadá, y estoy yo desde Washington, D.C. Cada uno de nosotros hemos recibido formación para otorgar retroalimentación en nuestros ambientes laborales. Y piensen, ¿cuánto hubieran ustedes deseado que cuando estaban en la escuela primaria les hubieran educado a otorgar retroalimentación? ¿Cuánto hubieran deseado ustedes que a sus padres alguien los hubiera educado a otorgar retroalimentación? Sin ánimo de censurar a nuestros padres, que no es nuestro deseo, pero muchos de nuestros padres no sabían cómo atendernos, no sabían qué decirnos cuando llegaban, por ejemplo, con un trabajo escolar o con una boleta de calificaciones. Y a más de uno lo censuraron cuando llegó a su casa con una boleta de calificaciones. Yo recuerdo, no voy a decir a quién, que llegó a la casa y dijo las calificaciones que había obtenido, y una calificación a uno de los papás le pareció muy baja. Le dijo, esa no es nota para ti. Y él le contestó, papá, yo fui el estudiante de todos los 3 grados que sacó la mejor calificación. ¿Cómo queda el padre delante del hijo cuando le hace una crítica, una censura de semejante tamaño? Entonces, parte del trabajo que yo creo que nosotros como educadores tenemos que lograr es educar a nuestros hijos en otorgar retroalimentación. Escuchaba a un psicólogo educativo en esta semana, y él decía que él tenía un defecto en un ojo que hacía que el ojo se viera pequeño. Tuvieron que incluso operarlo el ojo. Entonces él decía que sus compañeros de clase empezaban a hacerle acoso, porque empezaban a decirle nombres y a decirle calificativos, descalificándolo. Si nosotros lográramos a través de la educación emocional
que los estudiantes se dieran cuenta del poder de su lenguaje y que evitemos el acoso sexual y el acoso, ¿cómo se llama? El acoso escolar. Porque tú sabes, el acoso sexual y el acoso escolar es común en nuestro sistema educativo. Muchas veces nosotros como hombres no nos damos cuenta del lenguaje misógino que utilizamos. Ahora yo siento que estamos evolucionando, pero estamos evolucionando para mi manera de ver muy lentamente. Tenemos que sensibilizar más aún a las personas en otorgar retroalimentación, porque cuando tú das retroalimentación desde el respeto y el amor, tú empiezas a darte cuenta de cómo el niño empieza a crecer. Decía ese mismo psicólogo que recordaba cuando un compañero de estudio le había dicho que qué bonitos ojos tenía. Que en vez de criticarlo, le había dicho que qué bonitos ojos tenía. Y que cuando conoció a su esposa actual, la esposa le dijo que qué bellos eran sus ojos. Resulta que esa persona que le dijo que sus ojos eran bonitos sigue siendo su mejor amiga, y la chica que le dijo que tenía sus ojos bellos se casó con él. No, todos estamos llenos de defectos y es muy fácil que nuestros compañeros de estudio se den cuenta. Permanecen con nosotros varias horas en clase. A veces permanecen más tiempo con nosotros en la vida que lo que permanecen nuestros padres, porque los padres están en el trabajo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de las relaciones que se establecen dentro de la escuela, porque el lenguaje de los estudiantes con sus propios compañeros de clase tiene consecuencias. El modelo anterior se centraba, y no me deje Teresa mentir, en el resultado del docente y no en el resultado de los estudiantes. Nosotros tenemos que lograr que el sistema educativo logre pasar el foco hacia el estudiante para que los resultados que se midan verdaderamente sean los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Y las estrategias que utilicen los docentes sean estrategias que muevan a que la gente piense, reflexione, saque conclusiones, investigue. Y para ello no hay mejor herramienta que el arte y la ciencia. Nosotros sabemos muy bien que nuestras escuelas tienen analfabetas musicales. Nosotros mismos vemos que nuestras audiencias de adultos, son analfabetas musicales. La mayoría de ellos no lee música y no sabe escuchar música. Nunca recibió ningún tipo de formación para ello. Lo mismo con la apreciación artística. Nosotros tenemos un maravilloso grupo de estudio los sábados que estudiamos música, estudiamos arte y estudiamos cine. Y es interesantísimo ver cómo el tiempo se nos pasa volando. A las 2 horas, ay Dios, no puede ser, ya pasaron 2 horas. Porque es un ambiente delicioso. Si nosotros logramos que el estudiante acuda a clase y tenga contacto con el arte, y tenga contacto con la música, y tenga contacto con las diferentes expresiones artísticas y científicas, el tiempo pasará volando. Aquellas veces que a ti te encargaron un proyecto en la escuela, que te pusieron a investigar, fue el tiempo que más disfrutaste. Voy a citar un caso. A ver, ¿quién de ustedes sembró frijoles para ver cómo era la germinación? ¿Te interesó o no te interesó? ¿Te gustó o no te gustó?
Y tú dices, no puedo creer, o sea, que yo me haya apasionado por el brote de un frijol. La mayoría de los niños de ciudad, y me acuerdo precisamente de ese psicólogo que dijo que llevó a su hija con unas semillas de girasol y la llevó y plantaron las semillas de girasol y le dio una regaderita para que le pusiera las primeras agüitas a la semilla sembrada, y la niña se quedó parada frente al lugar donde había sembrado el girasol. Le dice él, ¿qué está haciendo? Estoy esperando que salga. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros vivimos en la inmediatez. Los juegos de video hacen eso. Hacen que las personas quieran resultados inmediatos, y cuando no ocurre rápido me aburrí y quité el juego. No me sirve, no es suficientemente rápido. Si nosotros logramos, por ejemplo, que la gente vaya al campo y explore el campo como exploran los científicos, y enseñamos a nuestros hijos a investigar los insectos, a investigar los animales, a investigar las plantas, entonces la gente va a volver a querer estudiar, porque lo que importa es que las estrategias de instrucción ayuden al estudiante a comprender la información que se le entrega. De nada sirve enseñarle las partes de una flor si es más fácil ir y llevarlos a un lugar donde se siembren flores y que disfruten en un jardín botánico o en el campo. Ahí van a comprender las partes de una flor, pero en vivo. Si nosotros además formamos a cada estudiante para que logre compartir el aprendizaje con otro, en donde los estudiantes de un grado mayor reciban clases de los estudiantes que están en grados menores, y entonces ellos les sirvan para darle retroalimentación. Si nosotros logramos que se transfiera el aprendizaje a través de ejercicios de autonomía, en donde el docente esté allí como una guía, que cuando empiece a desviarse el sistema y que el sistema vaya a descarrilarse, entonces los vuelva al carril, pero de una forma que no sea impositiva ni punitiva, sino como eso, como un guía, como un acompañante. Entonces el docente será un artista de la educación y será un científico de la educación. Pero la mayoría de nuestros docentes no investigan, ni siquiera leen. Nosotros hemos hecho pruebas en salas de clase donde hay 70, 80 docentes, y hemos comprobado que prácticamente pasa el año sin que lean un libro. ¿Cómo se puede ser docente sin leer? Yo quiero que alguien me lo entienda, me lo va a entender. En el caso del docente, el docente además ni siquiera puede comprar los libros porque el sueldo no le alcanza. En la mayoría de los países pasa eso. Solamente en los países desarrollados el docente tiene un sueldo de respeto que le permite pagar su modus vivendi. Y pues, incluye el poder comprar los libros que le permita estudiar y progresar, o pagarse los programas educativos que correspondan, o que el propio sistema educativo lo provea. Vamos a ir cerrando el tema, espero que les haya interesado, y voy a permitir un par de preguntas de la audiencia. A ver, bienvenida a las preguntas. Adrián, tú hablabas del feedback, ¿no? De la relevancia del feedback. Y después mencionaste que debía ser ejecutado desde el amor.
¿Algún otro ingrediente que debamos considerar al momento de dar ese feedback? Fíjate que hay dos emociones que están presentes, que son el amor y el respeto. Maturana define el amor de una forma que es como un poema para mí. Él dice que el amor es la aceptación del otro como legítimo. Entonces, yo siento que una persona que otorga retroalimentación la hace desde el amor, pero muchas veces nosotros confundimos el amor con romanticismo. Yo pienso que el amor tiene que ver con la expresión del respeto. Entonces, cuando se otorga retroalimentación desde el amor y del respeto, solamente el ingrediente que faltaría sería, digamos, que haya una propuesta de parte de quien otorga retroalimentación que le permita al socio de aprendizaje comprender un camino alterno al que él o ella tomó a la hora de realizar la actividad. O que además también la retroalimentación le permita ver que por lo menos otro observador pensó que el camino que estaba tomando era el conveniente. Muchas veces creemos que dar retroalimentación solamente es corregir. Y yo creo que es mucho más poderoso cuando alguien te deja ver que lo estás haciendo bien, que lo hiciste bien. Y que si lo sigues haciendo tan bien como lo estás haciendo, los resultados que vas a obtener van a ser superiores. Teresa. Sí, hoy día justamente estábamos haciendo una clase de arte y estaban coloreando, perdón, estaban pintando unas casitas de gingerbread houses. Y yo le digo a una de las niñas, no, mira, qué lindo, qué bonito está. No, no está bonito, me dice. Y después vino la subdirectora, le dijo lo mismo, qué bonito. No, no está bonito. O sea, y bueno, le dijimos, a mí me parece bonito. Y la subdirectora le dijo, tú no me puedes decir qué me parece bonito a mí, ¿no? A mí me parece bonito lo que tú estás haciendo. Y la niña, 7 años, no tomaba el complemento o la retroalimentación en buen sentido. No sé, no está acostumbrada a que le digan cosas buenas, supongo. En casa es lo que me quedé pensando. Déjame aclararle a la audiencia porque a lo mejor algunos no saben lo que es el pan de jengibre, porque en muchas, las galletas de jengibre, porque en muchos lugares no se consume. Es un postre que se ve muy frecuentemente en países como Canadá, donde vive Teresa, y también aquí en los Estados Unidos, en algunos estados se ve esas galletas de jengibre que además tienen una forma muy especial debido a un dibujo muy antiguo que se sigue repitiendo en diversas partes. Pero fíjate, la niña tiene todo derecho del mundo de que no le guste su dibujo. Y puede aceptar o no tu percepción de que a ti sí te guste. Lo que tendríamos que verificar es si ella en algún momento le gusta su dibujo. Es muy perfeccionista. Ella es muy perfeccionista y se frustra cuando, en la mayoría de veces se frustra. Ella quiere hacerlo como sus hermanas porque ella es una de las menores y yo supongo que ella se compara con lo que hacen sus hermanas porque ella se frustra muy rápido y de los resultados de lo que hace. Entonces yo le tengo que decir, no estás aprendiendo, estás practicando, no seas como, no vas a ser como tus hermanas de la noche a la mañana, ¿no? Ya necesitas práctica, pero se frustra, no me gusta, y es muy constante eso. Yo por lo general evito la retroalimentación por comparación. O sea, yo puedo decirle a esta niña que a mí me gusta su trabajo y preguntarle qué haría que tú te sintieras complacida con el trabajo que estás realizando. A lo mejor te da una explicación de lo que sería su estándar. Cuidado con andar suponiendo.
Ujú, Cuando nosotros suponemos mucho, nos volvemos supositorios y eso no es agradable. No, es que siempre ella es muy, como te digo, muy dura consigo misma, se juzga muy duro y recién ha cumplido 7 años, ¿no? Lo que pasa es que no sabemos en qué tipo de hogar vive y cómo son sus padres entre sí. Fíjate, a mí me pasa que mi esposa, a veces yo le alabo un plato. Ella es vegetariana, como sabes, es vegetariana, pero cocina delicioso. Es una cosa que a mí me sorprende porque no prueba la comida, no sabe a qué sabe. Y hace unos platos, pero así de gourmet. Entonces yo le digo, mi amor, este plato te quedó delicioso. De hecho, me hizo un pastel de pollo de una comida venezolana que se llama comida mantuana, que es comida antigua de la ciudad de Caracas. Y me dijo, oye, ¿te gustó mucho el pastel? Le digo, sí, hasta el punto de que me vas a dejar el pastel para mí solo. Y me estoy comiendo el pastel a pedacitos y me he comido un pedazo durante los pasados 3 días y todavía me queda el pastel como para 2 días más. Y él dice, pero de verdad no te cansas. No, no me canso. Me encanta la forma en cómo lo preparaste. Sabe divino, delicioso. Yo lo disfruto mucho. Ella yo creo que no se lo cree. Cree que lo estoy diciendo por complemento, por andarle, tú sabes, alabando su quehacer. Pero no es cierto. Lo importante es verificar cómo es que los padres se comunican entre sí. ¿Qué tan frecuentemente la madre acepta un complemento del esposo? ¿Qué tan frecuentemente el esposo otorga un complemento a su esposa? ¿Qué tan frecuentemente la esposa devuelve el complemento o hace un complemento a otro hermano o a otra hija? Entonces, eso es cultural también. Sí. En algunos ambientes es mal visto que tú alabes a una persona. Por ejemplo, tú me has escuchado muchas veces en ambientes públicos comentar cosas de mis hijos Ujú. o de mis nueras o de mi yerno o de mis nietos. O sea, para mí es muy común. Y a mí han llegado personas que me han llegado a criticar que yo haga eso en público. ¿Así? Así es, porque piensan que eso es como poca humildad, que eso es como decimos en Venezuela, como echármelas, hacerme aspaviento, como tú sabes, de que yo, Fanfarrón. como si estuviera fanfarroneando. Entonces, eso es cultural. Entonces, bueno, yo soy de los que piensa que la modestia no es una virtud. Yo pienso que la humildad es una virtud, la modestia no. Y fíjate que muchas personas piensan que la modestia es una virtud. Entonces, eso también es cultural. Entonces, hay que tener mucho cuidado de estar suponiendo. Yo prefiero verificar. Yo, la próxima vez que te pase con la niña, pregúntale, mi amor, ¿cómo te gustaría que estuviera tu dibujo para que tú juzgaras que está bien hecho? Te va a dar una respuesta seguramente sabia, como todos los niños. Un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes esta sesión. Muchas gracias. Gracias, Adrián.